El tema de esta predicación es ¿qué causa la decadencia espiritual? Por los últimos 3 domingos Dios ha venido hablando a la iglesia acerca de este tema tan importante y vital dentro de la iglesia cristiana como es la declinación o la decadencia espiritual. Seguro estoy que Dios está interesado en que la iglesia sea fortalecida, sea atendida, y repito, el canto que entonamos al final habla de ¿qué? De sanidad, ¿cierto? Necesitamos ser sanados. Después de haber sido alcanzados por la gracia de Dios, los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, sabemos que aunque tenemos la salvación de Cristo, mientras estamos en este cuerpo en el cual vivimos, constantemente tiende a alejarse de Dios. Luchamos con este cuerpo. Él no quiere buscar de Dios. Decía un escritor, Octavio Winslow, que el hombre constantemente lucha con esa tentación de alejarse de Dios, porque nuestra naturaleza siempre nos aleja de Dios. Vamos, con la ayuda de Dios, a abordar un pasaje de la Biblia y que Dios quiere hablarnos acerca de las causas de la decadencia espiritual. Todo buen médico no solamente sabe diagnosticar una enfermedad, no solamente sabe dar un medicamento certero para atender la enfermedad del paciente que le visita. No solamente es registrarle o darle una prescripción o una receta médica para que esa enfermedad, cualquiera que sea atendida, sino que el paciente, además de recibir un medicamento que atienda la enfermedad que está padeciendo, es necesario que ese paciente también tome decisiones que le ayuden a combatir esa enfermedad. Por ejemplo, si un paciente visita a un doctor porque tiene problemas de colesterol alto, ese paciente va a recibir un medicamento, pero ese medicamento le va a ayudar en parte, porque en el momento que termine el compuesto en el organismo o el medicamento, ese cuerpo va a volver a recaer. Entonces, además del medicamento que le receta el doctor, también le sugiere que tenga cambios de ¿qué? Cambios de hábitos alimenticios, ¿cierto? Que le ayuden para que ese medicamento cumpla por lo cual fue prescrito. A partir de ese momento, ese paciente tendrá que cambiar sus hábitos alimenticios, sus hábitos físicos y muchas áreas para poder ayudar a ese malestar. Sucede exactamente lo mismo en la parte espiritual. Nosotros, cuando Dios nos habla en una área en la cual necesitamos cambiar, Dios nos da la medicina, nos da el medicamento, la receta, la palabra, pero es necesario que el cristiano, que la cristiana, después de recibir la palabra, comience a cambiar ciertos hábitos para que esa palabra comience a producir ese poder que tiene la palabra de Cristo. Tenemos un texto que hemos leído donde nos habla de algo muy importante que debe de haber en el cristiano. Dice el versículo 1: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. El deber de todo cristiano es ser diligente con su vida espiritual. Tenemos que ser, ¿qué, hermanos? Diligentes. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, darle la prioridad que conlleva. Hemos recibido mucha palabra de Dios, pero tenemos que ser diligentes. El escritor de Hebreos dice que es necesario que atendamos con diligencia las cosas que hemos oído. No sea que, ¿qué, hermanos? ¿Nos qué? Es decir, aunque sabemos de Dios, corremos el peligro en un descuido de deslizarnos de las cosas de Dios. En cualquier momento, un descuido en nuestra vida espiritual puede ser fatal. Y cuando menos nos demos cuenta, estamos más lejos de Dios y más cerca del mundo. Más lejos de Dios y más cerca del pecado. Dios nos llama como hijos, como pueblo de Dios, a ser diligentes. No sea que nos deslicemos. ¿Usted ha visto los barcos en algunas películas?
Cuando llegan a un puerto, para que ellos se mantengan ahí quietos, ¿qué hacen? Tienen que anclarse, ¿cierto? Y los amarran, algunos con cuerdas, otros con un ancla, y ahí están. Pero en el momento que esa cuerda es desatada o esa ancla es levantada, ese barco comienza a irse mar adentro. Y las olas golpean ese barco. Y cada vez está más lejos del lugar seguro donde estaba. Sucede exactamente lo mismo con la vida cristiana. Nuestra ancla, ¿quién es? Jesucristo. Dice Hebreos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, Cristo no cambia. Si en alguien podemos anclar nuestra vida y tener seguridad, es en Cristo Jesús. Pero en el momento que nuestra vida es separada de esa ancla, que es Cristo, el mar comenzará a arrastrarlo mar adentro y comenzará a ser golpeado. Y correrá el peligro de naufragar. Por eso la palabra de Dios nos llama a ser vigilantes. No lo busque, pero Filipenses 2:12 dice que tenemos que ocuparnos por vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ocuparnos. Tenemos que ser cuidadosos, diligentes. Debemos de ocuparnos todo lo que tiene que ser concerniente a la vida cristiana, a la salvación de nuestras almas. Vamos a ir a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Y una de las cosas que debemos de estar vigilando constantemente, con ayuda del Espíritu de Dios, es qué causa la decadencia espiritual en el cristiano o en la cristiana. Una de las cosas que debemos de estar vigilando constantemente con la ayuda del Espíritu de Dios es qué causas nos llevan a nosotros a estar en la condición de una decadencia espiritual. Proverbios capítulo 4 versículo 23 nos da la primer causa. Cuando el cristiano descuida en velar y vigilar su corazón. Cuando el cristiano descuida en velar y vigilar su corazón, ese cristiano comenzará o estará en un lugar de decadencia espiritual. Dice Proverbios 4:23, hijo mío. Aquí el padre le está hablando a quién. Estoy en el 20, perdón. Proverbios 4:20. ¿Ya está ahí conmigo? Aquí encontramos la palabra de un padre con quién, con su hijo. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Hay un interés de un padre. Los padres constantemente aconsejan a los hijos, ¿cierto? Siempre el padre, la madre está interesado en aconsejar, en instruir, en ayudar a que el hijo se equivoque menos. Pero desafortunadamente los hijos, ¿qué es lo que hacen? No quieren escuchar. No les gusta escuchar. No les gusta atender el consejo. Pero el padre está ahí. Y es el caso de Proverbios. Hijo mío, está atento a mis palabras. Es decir, pon atención a lo que te voy a decir. Inclina tu oído, es decir, no solamente escucha, sino escucha para entender. Escucha para recibir consejo. Versículo 21. No se aparten tus ojos, dice el 21, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Las razones y los consejos, el padre le dice al hijo que los tenga muy cercanos de él, que los guarde en su corazón, porque son vida a los que las hallan. ¿Y qué más, hermanos? Y medicina a todo su cuerpo. Es evidente que el consejo que el padre quiere darle al hijo es de suma importancia. ¿Por qué? Porque el texto 23 nos dice la razón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todos sabemos que el corazón forma parte importante de nuestra vida física. Está aquí en el lado izquierdo de nuestro cuerpo. En el momento que el corazón se para, ¿qué pasa? Se muere el ser humano, deja de vivir, deja de respirar. En el momento que el corazón deja de latir, podemos nosotros deducir que esa persona está muerta. Bueno, hermanos, el consejo de la palabra de Dios espiritualmente es el mismo. Si tú dejas que tu corazón almacene cosas
si tú descuidas tu corazón, ese corazón que está aquí y deje de palpitar espiritualmente, tú morirás espiritualmente. La Biblia nos hace referencia del corazón en el texto que hemos leído de manera metafórica para referirse al centro de la vida del ser humano. Cuando la Biblia hace referencia al corazón, escuche esto, está haciendo referencia al asiento de nuestra personalidad, de nuestro hombre interior, lo que somos espiritualmente. Allí en el centro de nuestro corazón reside la decisión de nuestras emociones. Por eso es tan importante. En el corazón surgen todos nuestros pensamientos. Del corazón, según la Biblia, nacen nuestras decisiones, nuestras acciones. Todo lo que hacemos y cómo lo hacemos sale del corazón. Y tenemos que cuidarlo según la palabra de Dios. Dejo un apartado ahí, vamos a ir a Mateo 12, 35 al 37. Mateo 12, 35 al 37. El escritor de Proverbios nos habla que tenemos que tener o poner mucho empeño en guardar el corazón. Dice el texto 23 de Proverbios 4, en lo que usted busca Mateo: sobre todas cosas guardada, guarda tu corazón. Antes de que leamos Mateo 12, 35 al 37, usted conoce o quizás usted tiene esta actitud en su casa. Usted, cuando tiene algo de valor en su casa, ¿qué hace? Lo guarda, lo resguarda en un lugar donde nadie lo sepa. Y seguro estoy que si usted tiene a alguien que le ayuda en el quehacer de la casa, usted nunca le entrega las llaves donde tiene usted guardado esas cosas de valor, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque tiene un gran valor. Otro ejemplo: los hijos son de gran valor, ¿verdad? ¿Usted le daría a sus hijos que lo cuidara a alguien que usted no conoce? No, ¿por qué? Porque son de mucho valor, ¿cierto? Pero ¿qué tiene más valor? ¿Lo que usted guardó bajo llave en casa o los hijos? Los hijos, ¿cierto? Usted no va a dar a nadie en sus hijos porque tienen un valor muy grande. Dios está interesado en que entendamos nosotros que nuestro corazón tiene un valor muy alto, porque de ahí vienen nuestras decisiones. Y no podemos dejar nuestro corazón al cuidado de nadie. Dice Mateo 12, 35, con lo que hemos dicho: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca, ¿qué, hermanos? Buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca, ¿qué? Es decir, lo que hay en tu corazón es muy importante. Hace 8 días Dios nos hablaba a la iglesia. ¿Quién es responsable de la condición espiritual que vive usted en este momento? Usted mismo. Nadie externamente es responsable. Usted está viviendo su vida espiritual como usted quiere vivirla. Obviamente a veces queremos echarle la culpa a alguien y decir: es que por causa de tal persona estoy viviendo así mi vida espiritual. Pero según el texto que hemos leído, dice que el hombre saca de su corazón lo que en su corazón hay, o buenas cosas o malas cosas. Por eso Dios quiere que cuidemos, ¿qué, hermanos? Nuestros corazones, porque de ahí salen nuestras decisiones, de ahí sale todo lo que hacemos, lo que pensamos, cómo nos conducimos. Dice el 36: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán, ¿qué, hermanos? Cuenta en el día del juicio. Y esto es profundo. Esto es profundo lo que dice el texto. Hermanos, iglesia del Señor, entregaremos cuenta de las cosas que decimos a Dios. Por eso Dios hace y recalca la importancia del corazón. El corazón es el centro de tu ser. Lo que tú eres, tu carácter, tu identidad, ese es tu corazón. Cuídalo, dice la palabra de Dios. No busques en otro lado. El origen de los pecados que tú tienes están en tu corazón. ¿Escuchó eso? El origen del pecado del hombre está en su corazón. No busques afuera.
aquí adentro. Por eso Cristo vino a cambiar y a transformar nuestro corazón y hacer de un corazón de piedra un corazón sensible a Dios. Amén. No vas a encontrar fuera de ti ningún responsable. Es tu corazón. Tenemos que cuidarlo. Mire lo que dice Colosenses 3:5. Según la Biblia, el origen de todo pecado del hombre en esta tierra está en su corazón. Y es en el mismo corazón del hombre donde la gracia de Dios llega y lo transforma. Y es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Colosenses 3:5 y 10 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Quién va a hacer esto? Nosotros. Esto tenemos que hacerlo un ejercicio diario. Tenemos que darle el valor mayor a las cosas espirituales que a las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque lo terrenal es pasajero y lo espiritual es eterno. Pablo dice: hacer morir, hermanos, es darle un valor menor. Hay cosas de valor alto y de valor bajo, y tienen que ser las espirituales las que tengan mayor valor. Haced morir pues lo terrenal entre vosotros o en vosotros, y comienza a hablar de acciones: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso tenemos que sujetarlo. En las cuales, el 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, ¿qué, hermanos? Ahí estuvimos, hermanos. De ahí nos sacó Cristo. Cuando esto que hemos leído es tan presente y tan vital en tu vida, entonces estás viviendo en decadencia espiritual. Tu vida está en picada, cada vez más insensible a las cosas de Dios y más sensibles a las cosas terrenales. También anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Allá estábamos. De allá nos sacó Cristo, de ese mundo donde el corazón nos llevaba hacia allá. Pero ahora, dice Pablo, el 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. ¿De dónde, hermanos? ¿Quién va a hacer esto? Nosotros. Cuando el corazón está saludablemente, espiritualmente hablando, esto no cuesta. Cuando la vida espiritual está en decadencia, hermanos, esto es lo que más prevalece, tristemente. 9, no mintáis los unos a los otros. Y esto es profundo, hermanos, porque el no mentir no es porque tenga que decir lo que debo de decir. No es que como hijos de Dios, decirle, hermano Chava, hay que ser cristianos a la luz, como hojas blancas, que todos puedan ver quién somos. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice la palabra de Dios. Viene una pregunta. Ya Dios me dice que debo de velar y vigilar, ¿qué? Mi corazón, ¿cierto? Ahora viene la pregunta, es: pastor, ¿cómo puedo guardar mi corazón para Dios? Si usted está interesado, si Dios le está hablando que la palabra es para usted, surge la pregunta: ¿cómo puedo guardar mi corazón? Tenemos que entonces volver a la palabra de Dios. Amén. Vayamos a Proverbios una vez más. 4, versículo 23. Guardamos nuestro corazón, escuche esto, sometiendo cada pensamiento, cada imaginación, cada sentimiento, cada deseo de juicio al análisis y a la guía de la palabra de Dios. Repito, guardamos nuestro corazón sometiendo cada pensamiento, cada imaginación, cada sentimiento, cada deseo al juicio y al análisis de la palabra de Dios. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo guarda el corazón? El Padre está hablando con el Hijo. Versículo 24.
Ponga su vista ahí. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Cómo guardo mi corazón? Número 1, fijándome cómo hablo. Fijándome cómo hablo. ¿Cómo hablamos, hermanos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo externamos nuestros pensamientos, lo que sentimos? El consejo de Dios es: ¿quieres guardar tu corazón? Entonces tienes que poner atención y cuidado a cómo hablas, cómo expresas las cosas. Mire, hermanos, el hombre internamente está tan dañado, según la Biblia, que si no controla lo que hay dentro de él, puede dañar a todos los que están afuera. Por eso el consejo que da aquí el escritor de Proverbios es: aparta de ti la perversidad de la boca. Si el mundo está fuera corrupto y tú le agregas más, entonces va a ser un caos. Salomón en este proverbio está diciendo que para guardar el corazón debemos de guardar nuestra boca. Ahora, no solamente está diciendo acerca de la boca, dice el texto 24, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Versículo 25, ponga su vista ahí. Tus ojos miren lo recto, es decir, no solamente lo que hablas, lo que ves. Y continúa el 25, y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. 26, examina, es decir, para guardar mi corazón tengo que vigilar lo que hablo, lo que veo y los lugares que frecuento. Interesante, ¿verdad? Lo que hablo, lo que veo y los lugares que frecuento. Esto es profundo, hermanos. ¿Sabe que en el tiempo en el cual vivimos nosotros estamos invadidos por las cuestiones de las redes sociales? ¿Cierto? Y estamos ahí constantemente fijos y atentos lo que vemos en Facebook, lo que vemos en Instagram, lo que vemos en Internet. Y alguien puede decir: pastor, a mí no me hace daño lo que yo veo. Toda la gente lo hace, toda la gente ve Internet, toda la gente ve Facebook, toda la gente tiene eso. Y sabe que como pastor yo le digo lo siguiente: no te compares con toda la gente. Lo que tienes que tener cuidado es cuánto de lo que ves, cuánto de lo que escuchas, todo lo que visitas, cuánto te afecta a ti. ¿Escucho eso? ¿Cuánto de lo que ves en esos lugares, cuánto de lo que escuchas afecta tu vida espiritual, tu comunión con Dios? Porque después de ver, después de hablar y después de frecuentar lugares, hermanos, o nuestra comunión es más con Dios o es más distante del Señor. Por eso el consejo de Proverbios: ¿quieres cuidar tu corazón? Hay 3 pasos. Fíjate lo que hablas. Porque una vez hablamos lo que decimos, hermanos, las palabras no se pueden regresar. Ya dañamos, ya dijimos. Nadie, hermanos, en este lugar ocupa de que Dios lo esté vigilando. Ya estamos grandes, ya somos adultos y sabemos qué cosas debemos de ver, qué cosas debemos qué lugares debemos de frecuentar. Hay muchos lugares que un hijo de Dios no debe de estar. Y no ocupas que venga y te diga el pastor: tú ya sabes qué lugares son para un hijo de Dios y qué lugares no. Por eso la palabra de Dios nos habla a cuidar nuestros labios, nuestros ojos y nuestros pies. Segundo a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. Tristemente encontramos cristianos que actúan, piensan y sienten sin antes hacer una reflexión de acuerdo a la palabra de Dios. Porque ya dijimos que tenemos, para evitar
esa decadencia espiritual, tenemos que analizar nuestras decisiones de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Dice 2 Corintios 10:35, ¿ya lo tiene? Pues, aunque andamos en la carne, es decir, aunque andamos en este cuerpo de carne, valga la redundancia, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra de Dios dice que la manera como luchamos los cristianos es espiritualmente, no es como la gente que no conoce a Dios actúa. Y luego ponga atención en el texto 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Antes que viniéramos a Cristo, nosotros todo lo que Dios nos presentaba a través de su palabra lo cuestionábamos intelectualmente. Pero ahora que venimos a Cristo, todo lo que recibimos lo analizamos y lo enjuiciamos desde la perspectiva de Dios, desde la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Dios está de acuerdo con lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Qué dice Dios? Su palabra. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, ¿qué, hermanos? ¿Qué significa eso? Todo lo que yo voy a decidir tengo que llevarlo aquí, a la Biblia. Lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios me da a mí esa permisidad, lo voy a hacer, y si no, ¿qué hay que hacer, hermanos? Dígalo. No hacerlo. Todo me es lícito, no todo edifica. Todo me es lícito, no todo conviene. Es decir, ¿puedes hacerlo? Sí. Pregunta, ¿te edifica y te conviene? Entonces ahí viene someterlo a la obediencia a Cristo. Ahora, si usted dice, pastor, ¿sabe qué? De lo que usted está hablando, yo no hago nada. Es más, ni por la mente me pasa. Entonces preocúpate. Porque entonces tu vida espiritual está por los suelos. O aún más, ni siquiera eres salvo. Porque el que es salvo, el que es hijo de Dios, sabe que esto debe de ser así. Porque alguien tiene la verdad. ¿Y sabe quién es? Dios y la palabra. Así es. Por eso Dios está interesado con nosotros. Vayamos al libro de Job, capítulo 31, versículo 1. Este es un texto que, si usted quiere ponerlo sobre su televisor, sobre su computadora o sobre el celular, lo puede poner. Job, capítulo 31, versículo 1. Qué importante es guardar nuestro corazón. Mire lo que dice Job. ¿Ya lo tiene, hermanos? Dice Job, ¿hice qué? Qué hermoso eso, ¿no? Señor, desde que te entrego mi vida, yo voy a hacer un pacto con lo que yo voy a ver. Si eso que voy a ver no me edifica, si eso que voy a ver ofende tu nombre, Señor, no quiero verlo. Y le digo, ¿lo puede poner en la televisión? Encima, arriba del celular o de la computadora. Porque, hermanos, hoy todo lo que se ve, o mucho de lo que se ve, no honra a Dios, no glorifica a Dios. Hacer un pacto y decirle, Señor, que mis ojos vean solamente aquello que honra tu nombre. Y si no te glorifica tu nombre, Señor, mejor lo voy a pagar. Job dice, yo, no me importa el otro, yo hice un pacto con mis ojos. Y ese pacto es honrar a Dios. Así guardamos el corazón. De esta manera. Reconociendo que nuestra vida tiene que glorificar a Dios. Dice el texto 1, ¿cómo pues había yo de mirar? ¿Qué, hermanos? Y en aquel tiempo era una mujer, una doncella. La mujer que no es tuya. El hombre que no es tuyo. Las cosas que no son tuyas. Lo que ofende a Dios. Hago un pacto contigo, con mis ojos, para no ver lo que no tengo que ver. Cuida tu corazón. Cuida lo que ves, lo que escuchas y los lugares que frecuentas.
Primera de Pedro 5:8. Los cristianos vivimos en este mundo y este mundo es un campo minado y la maldad y el pecado siempre está a la vista y Satanás está listo, más que listo, para destruir a aquellos que descuidan esta palabra. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, ¿qué? El diablo no juega con el cristiano, hermanos. El diablo, el enemigo de nuestras almas, el engañador, el que se descuida, lo hace trizas, y perdón por la expresión. Él no te perdona. Tú eres negligente con tu vida espiritual, él va a aprovechar cualquier descuido para sacarte de la voluntad de Dios, para sacarte de las promesas de Dios. Y cuando despiertes como el hijo pródigo, te vas a encontrar cerca del fango y del pecado. Es seria la vida espiritual del cristiano. Tenemos que cuidarla. Dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Vamos a avanzar y vayamos a Salmos capítulo 19, versículo 12. Una segunda manera para cuidar nuestro corazón, además de las que encontramos en Proverbios, es: debemos de orar fervientemente. Orar fervientemente. Salmo 19, versículo 12. ¿Ya lo tiene? Y con esto cerramos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Qué pregunta, ¿verdad? Todos nos equivocamos. Hasta el pastor se equivoca. Soy un ser humano como usted. Fallamos, nos equivocamos. Dice el texto: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y líbrame, dice David, de los que me son, ¿qué, hermanos? ¿Sabe que para poder entender este texto que hemos leído necesitamos, escuche esto, humildad y honestidad? Necesitamos humildad para reconocer primero que nos equivocamos. Necesitamos humildad para reconocer que quizás en las decisiones que tomamos nos equivocamos y fallamos a Dios. A Él le fallamos. Necesitamos humildad y honestidad y saber que tenemos cosas ocultas que ofenden a Dios. Y pedirle, como dice el salmista: y líbrame de los que me son ocultos. Que Dios nos guarde. Hermanos, entonamos hace una media hora atrás un canto de sanidad. La palabra está aquí. Ya dijimos al inicio que el médico da una receta médica, pero luego vienen unas indicaciones para cambiar hábitos. Ya Dios nos dio la palabra. Cada uno de ustedes tiene ahora la responsabilidad de hacer cambios y mejoras en su vida. Si usted no hace cambios, esa enfermedad que tiene en este momento no será desarraigada. Se acabará el antídoto, lo que dura el medicamento, y otra vez tendrá su recaída. Y así como el que el doctor le dice: deja la Coca-Cola porque te va a hacer daño, y tú insistes con ese hábito, mañana vas a llegar al quirófano y quizás no te levantes, espiritualmente hablando. Dios nos habla, pero queda en nosotros el cambio de hábitos. Queda en nosotros la responsabilidad. Ya Dios me habló, ¿qué cambios voy a hacer?